Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop en donde vamos a trabajar con trazados, vamos a contornear trazados y vamos a generar diferentes puntas de pincel. Comenzamos. Voy a comenzar con un archivo de 15 por 10 centímetros, 300 píxeles por pulgada, blanco. Le voy a dar OK, voy a elegir de color frontal un color celestito clarito y un azul de fondo. Y esto lo voy a convertir en una textura de tela de jean. Entonces elijo este par de colores, frontal, fondo, vamos a filtro, galería de filtros, bosquejar, modelo de semitono. Bueno, acá lo que vamos a hacer es la textura, podemos elegir de mayor o de menor tamaño y mayor o menor contraste. Voy a poner valores intermedios en ambos, le vamos a dar OK, fíjense. Ahí tenemos entonces esto en el fondo. Ahora esto lo vamos a convertir en la trama de la textura. Para eso volvemos a ir a filtros, galería de filtros. ¿Sí? Acá nos vamos a quedar en artísticos y vamos a elegir manchas. ¿Sí? Podemos regular intensidad, longitud de trazo. Esto va a ser la textura, ¿no?, de la tela. Le damos OK. Acá tenemos otro más y para terminar vamos a aplicar filtro, galería de filtros, textura, granulado, ¿sí? Le vamos a dar OK y acá tenemos entonces lo que sería nuestra tela de fondo. Fíjense que si nosotros modificamos los valores podemos obtener diferentes tipos de textura con un modelo de semitono más fino, ¿sí?, cambiando los colores o como ustedes quieran. Bueno, vamos a comenzar con la herramienta de las herramientas vectoriales. Vamos a tomar, por ejemplo, la herramienta rectángulo, vamos a quitarle relleno, en trazo vamos a elegir, por ejemplo, un color amarillo, ¿sí?, y vamos a cambiar continuo a discontinuo, y después podemos nosotros dibujar acá lo que sería nuestra costura en este caso. Vamos a poder volver a tocar acá, meternos en más opciones y esto de forma muy similar a Illustrator o lo que vimos en Illustrator. Podemos cambiar en este caso la forma de los trazos, podemos elegir el largo de los trazos y el espaciado, ¿sí? Entonces estas cosas las podemos ir modificando por ahí, siempre desde forma. También podemos elegir la herramienta pluma y dibujar, ¿sí?, unas líneas, ¿sí?, como si fueran unas costuras del mismo modo. Vamos ahora a trabajar con puntas de pincel y para eso lo que vamos a lograr ahora son este tipo de costuras que tenemos acá o una costura continua, como por ejemplo tenemos acá dentro de un texto. Para eso trabajamos con dinámica de la forma del pincel. Vamos a escribir, por ejemplo, un texto. Acá tenemos nuestro texto. Vamos a hacer control y clic en la miniatura de la capa. Ahí tenemos nosotros nuestra selección. Y por ejemplo, si quisiéramos realizar una costura en la parte interior, lo que podríamos hacer es, bueno, como vamos a terminar trabajando con un pincel, vamos a crear una capa transparente. Voy a ir ahora y voy a modificar esta selección, voy a ir a selección y vamos a modificar, contraer y le vamos a poner, por ejemplo, unos 20 píxeles. Fíjense ahí la selección ingresa sobre el contorno del texto y esta selección nosotros la vamos a convertir en un trazado, yendo a la solapa trazados y en la parte inferior de la solapa trazados hacemos clic en donde dice hacer trazado de trabajo desde selección y ahí ya tenemos nosotros nuestro trazado de trabajo. Lo seleccionamos y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el pincel. Previamente vamos a configurar el pincel. Tomamos la herramienta pincel, elegimos un color, el color del hilo en este caso, que vamos a puntear ahí adentro, le damos OK. Vamos a presionar la tecla F5. Vamos a elegir un pincel de punta redonda y vamos a achatarlo.
y vamos a aumentar mucho su espaciado. Fíjense, ahí está. Podemos reducir el tamaño y nuevamente aumentar el espaciado. Si queremos ver cómo queda, podemos acercarnos, ¿sí? Si no está bloquear mayúscula seleccionado, vamos a ver la forma de la punta del pincel. Es un poco pequeño. A ver, le damos un poco más. Ahí estaría bien para la puntada, un poco más grueso el hilo. Esto sería en forma de la punta del pincel. Tocamos dinámica de la forma y vamos a pedir que la variación del ángulo sea según la dirección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando gire, también gire la punta del pincel. Bueno, tenemos dinámica de la forma, forma de la punta del pincel, y ahora nos queda simplemente contornear este trazado. Botón derecho, como les decía, primero configuramos el pincel y después botón derecho, contornear trazado. Vamos a cambiar la herramienta a pincel y el pincel va a tomar todo lo que pusimos antes. Le damos OK y ahí tenemos entonces lo que serían las costuras que están hechas dentro de este texto. Si quisieran modificar, podemos ir a la solapa capas y acá podemos aplicarle algún estilo de capa como sombra paralela, por ejemplo, ¿sí? Y ahí modificar el tamaño y la distancia, ¿sí? Simplemente para que se vea y se note más. Podemos ir a bisel y relieve, tocar contorno, ¿sí? Y aumentar a lo mejor el contorno de nuestra costura. Bueno, esta sería una de las opciones. La siguiente opción, la podemos hacer con el mismo texto, es crear un pincel. Vamos a abrir un nuevo lienzo. Esta vez lo vamos a hacer en píxeles. Le vamos a poner, por ejemplo, 100 por 100 píxeles, ¿sí? 72 píxeles por pulgada. Me voy a acercar, ajustar la pantalla. Voy a tomar la herramienta pluma y a lo mejor me ayudo con unas reglas, poniendo unas guías acá en lo que sería la mitad de nuestro lienzo. Eso lo mueven. Ahí estaría. Tomo la herramienta pluma, como les decía, y hago un clic en el primer punto, clic acá en el medio, clic acá abajo, ¿sí? La pluma está en trazado. Voy a hacer ahora, voy a tomar, al igual que hice antes, y voy a configurar el pincel. Voy a tomar un pincel, voy a elegir un pincel redondo, le vamos a poner unos 20 píxeles de color negro, ¿sí? Y acá vamos a ir a la solapa trazados, botón derecho, nuevamente contornear trazado. Le damos OK. Y acá tenemos lo que sería entonces nuestra costura. Vamos a ir a edición y acá vamos a definir valor de pincel. A esto le vamos a poner un valor, a esto le vamos a poner un nombre y acá tenemos entonces lo que sería nuestra punta de pincel, ¿sí? Así de lo que sería 100 píxeles. Volvemos acá y supónganse que ustedes quieren colocar esta costura por afuera. Entonces hacemos control clic en la miniatura de la capa nuevamente y desde acá ya directamente vamos a la solapa trazados y vamos a contornear esto. Pero antes nos metemos en dinámica de la forma del pincel, presionamos F5, vamos a aumentar el espaciado. Este sería el tamaño, así que lo vamos a achicar, que se vea, ahí estaría bien. El espaciado ya saben. En dinámica de la forma vamos a volver a poner dirección, y ahí sí, se va girando, estas costuras se quedarían pegaditas. Vamos a darle un poquito menos de espaciado, ahí estaría bien, ahí estaría mejor. Y ahora sí, convertimos nuestra selección en trazado, como lo hicimos antes, botón derecho y contornear trazado. Con el pincel, total ya configuramos todo y le damos OK y ahí tenemos lo que sería nuestra costura. Bueno, no quedó muy lindo el color negro, voy a deshacer, le voy a cambiar el color. Si hiciera falta también podríamos achicar un poco el
la punta del pincel, ¿no? Ahí sería, entonces, ahí aparecería nuestra costura. Bueno, las dos costuras superpuestas no quedaron muy bonitas, pero la idea es esta, ¿no? Simplemente lo que hacemos es contornear, convertir una selección en trazado y después configurar un pincel y aplicarlo. Inmediatamente voy a arreglar esto, voy a quitar esto y les voy a mostrar un resultado un poco más presentable. Bueno, después de trabajar un poco, de colocar un motivo dentro de las letras, aplicamos directamente las puntadas y bueno, de esta forma aplicamos la dinámica de la forma del pincel. Convertimos las selecciones en trazados y luego las contorneamos. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo tutorial.